www.fmgente.com.uy con la primera página de la revista. Hoy en Maldonado, les decíamos, se va a inaugurar el Centro Regional de Maldonado. Esto lo hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior. Uno de las autoridades que van a participar justamente es el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a quien tenemos el gusto de recibir a esta hora para conversar con él. Bienvenido, ministro, gracias por esta comunicación con FM Gente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos estado hablando en su momento con el Director Nacional de Coordinación en el Interior, con Darío Mendiondo, sobre este centro regional, pero bueno, es bueno repasar con usted el destaque de esta inauguración que tienen hoy en Maldonado y los objetivos que busca el Ministerio con la apertura de este tipo de centros. Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros en el comienzo de nuestra gestión, el mismo día que asumimos la responsabilidad, el 6 de marzo, anunciamos así que íbamos a hacer enfoque en una serie de iniciativas o de actividades que ya prestaba el Ministerio de Trabajo, pero que estaban desde nuestro punto de vista algo débiles y que habría que fortalecer. Una de ellas, no la única, pero una para nosotros muy importante, tenía que ver cómo fortalecíamos nuestras oficinas, ámbitos en donde todas las personas en el mundo del trabajo, sean estos empleadores, trabajadores, trabajadoras, cooperativistas, incluso jubilados y pensionistas, puedan ir a hacer las consultas necesarias a los efectos de evacuar dudas o reclamos o demandas, o incluso potenciar también que ámbitos de negociación colectiva se puedan estar realizando allí en donde está el trabajo, allí donde está la empresa, el comercio, allí en donde están las trabajadoras y los trabajadores. Es por eso que estamos haciendo durante estos meses previos a estas inauguraciones que comenzamos a hacer el mes pasado, un poco estirando como un chicle las posibilidades que teníamos. Ustedes saben de que no ha habido en este primer año mucho margen económico, que el presupuesto incluso que está debatiendo el Parlamento es algo limitado, no es lo que todos necesitamos en cada una de las unidades ejecutoras, pero teníamos más de una treintena de oficinas abiertas en todo el territorio, que algunas de ellas o tenían un solo funcionario o funcionaria, que algunos no tenían asesor jurídico, que en otros casos era atendida por un funcionario que prestaba tarea en otra localidad y se mudaba un día por semana o 2 días a la semana para atender esos reclamos y esas demandas. Bueno, ahí nosotros potenciamos, firmamos un acuerdo con el Banco de Previsión Social, quien tiene muchos locales en todo el territorio desplegado y que en algunos casos la apertura de la oficina o la atención en un escritorio por un funcionario es gracias a ese acuerdo, donde va a estar claramente identificado con el logo del Ministerio de Trabajo el asesoramiento que se necesite. En otros, lo que estamos haciendo es, bueno, tratando de fortalecerlo como va a estar ocurriendo ahora en Maldonado, que es transformar a la oficina junto con DINACOIN, que es la Dirección Nacional de Coordinación del Interior, junto con la DINAE, que es la Dirección de Empleo, participando en algunas cosas con el INEFO, que es el Instituto de Formación también, o sea, coordinando con las otras unidades del Ministerio de Trabajo el fortalecimiento para la prestación de esos servicios, de esos asesoramientos y intentar dar respuesta. Por eso es que se transforman en algunos casos en oficinas del Ministerio en cada localidad, en otros son centros de atención ciudadana, es decir, brindar información y asesoramiento para que no se tenga que desplazar las personas hacia Montevideo, hacia la capital del departamento, y en otros, como el de Maldonado, es un centro regional que además de atender Maldonado, va a tener servicio que va a prestar para los departamentos vecinos. En cuanto a Maldonado específicamente, ministro, ¿qué panorama tiene usted, qué mapeo tiene usted de por dónde pasarían los problemas laborales, teniendo en cuenta además los índices de empleo y de desempleo que en las últimas mediciones que hace el INE ya desde hace un tiempo, más de un año, Maldonado está muy alto en el ranking de empleo y también es de los que presentan menos índices de desempleo? Sí,
Es verdad, por suerte, ¿no? Ojalá que pudiéramos decirlo eso para todos los departamentos. Hay algunos departamentos que están más o menos cabeza a cabeza con estos resultados de Maldonado. La otra vez habíamos estado también en Cerro Largo, que tiene guarismos similares, en Colonia, que normalmente mantiene un índice de desempleo bastante bajo. Pero en otros lugares, en otros departamentos, esa media nacional que existe del orden del 7%, creo que la última medición es 7,03%, sin embargo en algunos departamentos del litoral se llega hasta 12 y 13%, o sea que es casi el doble que el desempleo que existe en los mejores departamentos. De todas formas, cuestión que nos alegramos, cuanto más empleo hay, puede ocurrir más dificultades a la hora de las relaciones laborales, y es por eso que nosotros tenemos que, de igual manera que en donde ya existe el desempleo creciente o fuerte, nosotros tenemos que no descuidar y prestar atención a los efectos de surgir alguna situación conflictiva, alguna situación de contradicción, falta de garantía, no respeto a los acuerdos firmados, se tenga allí de inmediato una oficina accesible de primera mano. Sí, pero ¿hay algún sector en particular al que a usted le preocupe aquí en Maldonado? ¿Hay algún planteo en particular? Digo, para conocer también cuál es la visión que ustedes tienen. Usted hablaba del tema del centralismo, ¿no? En cuanto a que muchas veces estas cosas, cuando no hay centros regionales, centros de atención ciudadana, bueno, tienen que las personas que viven en el interior llevar sus temas a Montevideo. Bueno, ¿cuál es la imagen y el diagnóstico que usted tiene específicamente de Maldonado? No lo hay. Yo sería un atrevido si hablo frente a ustedes que están allí viviendo, que elaboran, que están en conocimiento de las realidades del departamento, venir a decir claro, pero usted cuál es es la ministro. situación. De la información que tenemos, no es que se destaque una, particularmente cuáles son la concentración de trabajadores y la generación de empleo más importante. Bueno, muchas de ellas, allí en el departamento de Maldonado, está vinculada al turismo, a todos los servicios que presta alrededor del turismo. Y en el mismo nivel, o en el segundo lugar, pero siempre muy próximo, están los sectores de la construcción civil también, que ha sido históricamente un lugar en donde tiene muy fuerte apuesta a la generación de empleo a partir de la construcción. Entonces, a partir de allí, la gastronomía, la hotelería. Hemos hablado en algunas recorridas con los sectores empleadores, con la coordinación de las distintas cámaras, representaciones de las cámaras allí, y también nos plantean no conflictos directos, pero problemas que normalmente ocurren en torno a alguna de las actividades que ellos nos reclaman, como que había que agilitar, que acelerar a los efectos de tener menos traba burocrática y más rápida respuesta a veces a los problemas que se plantean los empleadores. O sea que allí existen los problemas normales que existen diariamente en todo el país, con en todo caso un mejor respaldo en torno a la oferta laboral que el departamento tiene. Por estos días, y usted hablaba recién de las relaciones laborales, de los diálogos con las empresas. Bueno, tenemos en agenda, por supuesto, y recién en el bloque escuchábamos a la senadora Graciela Bianchi que criticaba no solamente el proyecto de ley, sino su postura, que tiene que ver con la obligación de las empresas a avisar con anticipación los despidos colectivos o los cierres de actividades, ¿no? Bueno, en el marco de esta normativa, ¿cuáles son las características que ustedes están manejando para este proyecto de ley? Los plazos para esa notificación que tendrían que hacer las empresas, qué tipo de medidas, además, o acciones concretas contemplaría el Estado una vez que recibiera esa notificación. Bueno, la primera es la que hemos dicho hasta ahora, que se la voy a repetir. Yo es cierto que me han dicho, que he escuchado incluso alguna declaración de la senadora Bianchi, que tiene todo el derecho a opinar y a pensar como lo hace, solo que no ha colocado ninguna propuesta. Seguramente a ustedes no le hizo ninguna iniciativa, ninguna propuesta de esta característica para mejorar las condiciones laborales, ¿no? O sea, cuando uno habla del mundo del trabajo y cuando se habla de las relaciones laborales, yo trato de no omitir que en el mundo del trabajo hay dos actores principalísimos, que son los empleadores, los que generan la posibilidad de mano de obra ocupada,
y son las trabajadoras y los trabajadores los que tienen que prestarse y rodearse de derechos a los efectos de que se respeten el acceso al trabajo, las condiciones salariales, la salud y seguridad en el empleo. Estas son cosas que nosotros tenemos que velar. Ese es el rol del Ministerio de Trabajo, es lo que estamos cumpliendo, colocando una propuesta. Capaz que la senadora Bianchi o otros senadores que han salido a opinar, bueno, capaz que mejoran esos proyectos y capaz que si colocan una iniciativa mejor, seguramente van a contar con nuestro apoyo. O sea, yo no estoy para denigrar otras opiniones o para criticar lo que otros hacen si no tengo una propuesta mejor. En este caso, a partir de lo que ha ocurrido en el Uruguay, que debería ser una preocupación para todos y todas nosotras, más de una docena de empresas a lo largo del año se han ido del país o han despedido a contingentes de trabajadores y trabajadoras, anunciándolo o comunicándolo por las redes sociales, por un estado de WhatsApp, por un video, por un Zoom que convocó a todos los trabajadores, alguna de ellas, para anunciarle que a partir de ese día ya no tenían más trabajo. Y eso no es la mejor condición para ninguno. No lo es para mí, no lo es para usted, no lo es para el oyente. Nadie le gustaría que teniendo determinada estabilidad laboral, teniendo un trabajo desde hace determinado periodo de tiempo, habiendo contraído compromisos de pago de alquiler, de tener que pagar las tarifas públicas a fin de mes, que una semana antes te digan no tenés más trabajo. O sea que hay que colocarse en un escenario en donde nosotros queremos colocar una norma internacional, que es el convenio de la OIT número 158, que lo tienen ratificado más de una treintena de países en el mundo, en donde se establece como uno de los conceptos el anuncio previo, el preaviso, antes de que la empresa tome una decisión de la gravedad de esta característica, pueda anunciarlo, pueda denunciarlo, tenga un ámbito en donde concurrir, porque capaz que las causas que hacen que la empresa se vaya, nosotros podemos gestar desde la gestión del gobierno nacional o departamental algunos elementos que impidan que se retiren. Si alguna empresa, pues me voy porque no tengo más espacio y estoy creciendo, bueno, capaz que se le puede encontrar una locación más grande y mejor. Otros se van porque de repente la tarifa eléctrica les resulta excesiva. Bueno, capaz que si yo miro el daño que pueda ocurrir en la sociedad, en el departamento o a los trabajadores, capaz que es posible determinados convenios o acuerdos de manera de alguna rebaja de tarifa. O sea, hay mecanismos que si nos colocan con antelación, en vez de irse y de cerrar las puertas, que capaz que tienen solución, pero si no la tuvieran, nos permite a nosotros, como gobierno, buscar alguna herramienta que proteja el derecho del trabajador y la trabajadora, que no impacte tan fuerte en el barrio, en la sociedad, al comercio, al supermercado, a todo lo que se vive en el entorno, y entonces preparar, formar, capacitar a trabajadores y trabajadoras para que tengan más herramientas y encontrar algún empleo en áreas próximas, cercanas y lo más rápido posible. Ahora, permítame, ministro, que hagamos una especie de ping-pong más cortito para poder, tal vez, llevarle a la audiencia que nos ha hecho muchas preguntas desde que se planteó este tema, algunas cuestiones bien concretas. ¿Para qué tipo de empresas o qué cantidad de trabajadores, si es que está limitado en el proyecto de ley, aplicaría esto que ustedes están pensando? ¿Más de 10 trabajadores, más de 20, más de 30? ¿Para empresas masivas de más de 100 o indistintamente para cualquier caso? Un trabajador y una trabajadora que pierda el trabajo ya es un problema. Un trabajador despedido, en ese proyecto de ley de notificación previa. Problema. Y la norma no está eligiendo qué cantidad o en qué departamento o en qué país. La norma es una norma internacional. Usted vuelve a repetirme sobre los contenidos del proyecto de ley. Yo le dije en el inicio que no hay un proyecto de ley, que hay una norma internacional que habría que discutirla, que habría que... El Parlamento es el que tiene que legislar. Nosotros lo que estamos acercando es una herramienta, estamos acercando una propuesta concreta a los efectos de que se pueda debatir y discutir de qué forma ese derecho también contempla a nuestro país, al mundo del trabajo. Yo insisto con esto, es el mundo del trabajo. Esto puede ser muy útil para las empresas, puede ser muy útil
para la empresa que hoy está con dificultades, puede ser muy útil. Y cuando uno habla de la empresa, habla de una industria, habla de un comercio, habla de un emprendimiento, habla de algo que... Pero a ver, ustedes anunciaron el envío de un proyecto de ley. Un proyecto de ley tiene que ir redactado con artículos, después se podrá modificar o demás en el Parlamento, lo que usted decía antes claramente, y se podrán hacer aportes, cambios y discutir entre las bancadas hasta que eventualmente se apruebe algo. Tal vez ¿Ustedes quién? ¿Ustedes quién propusieron un proyecto de ley? ¿Ustedes quién? Cuando usted me dice, ustedes propusieron, ¿quién es? Bueno, lo que se anunció es que se va a enviar al Parlamento por parte del gobierno un proyecto de ley. Pero usted me está preguntando a mí, y yo que coloqué este tema como ministro de Trabajo, yo no estoy hablando de que nosotros vayamos a proponer un proyecto de ley, yo dije hay que establecer una norma o una ley, y el tema es que el proyecto de ley ya existe en el Parlamento, ya hay un proyecto de ley que contiene parte de lo que le estamos diciendo a nosotros, solo que no se está debatiendo. Bien, ahora, le pregunto, por ejemplo, mañana ¿es solo para casos en los cuales las empresas decidan cerrar o solo para casos en los cuales las empresas decidan despedir a determinada cantidad de personal o para ambos casos? No, para ambos. O sea, esto tiene que ver, es una cláusula de preaviso ante el anuncio o de cierre o de retiro del país o de despidos que tenga que hacer. O sea, ahí se establece un mecanismo. Para que la gente que nos escucha lo entienda, ¿sería aplicable si hoy una normativa de este tipo ya estuviera vigente en el país? ¿Esta normativa justamente aplicable, por ejemplo, al caso de M24? A todas las acciones, medios de comunicación. Yo bueno, no hablé de toda la casuística, podría relatar la cantidad de actividades hay que contratan trabajadores y trabajadoras en los medios de comunicación, porque no solo M24 ha despedido trabajadores y periodistas, ¿no? Han habido varios. Pero digo, más allá de la connotación política que ha tomado el tema de M24, digo, por un caso que también está en agenda en estos días, independientemente además de la relación que puede haber en el caso de M24 con el gobierno o con algún sector del gobierno. Pero digo, sería un caso, usted lo piensa, por ejemplo, esto que estamos discutiendo de esta iniciativa, podría aplicarse en un caso como para el Ministerio de haber esa normativa vigente, intercedería de repente en una situación como esta para que la empresa no despidiera a todos los trabajadores. Es clarísimo. Dos aclaraciones más. Primero, usted mientras desarrollaba esta intervención para preguntarme esto último, dijo empresas cercanas al gobierno. M24 no es una empresa cercana al gobierno. Y yo no tengo que velar por la cercanía o no del gobierno de los derechos de los trabajadores o la simpatía que tenga con ellas. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Y lo otro es que, insisto, esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier actividad. Si se establece una norma, las normas son para aplicarse. Si hay obligaciones, las obligaciones se tienen que cumplir. Si tenemos derecho, el derecho es para todos y para todas. Estos son principios básicos en las relaciones laborales. Ministro, me gustaría preguntarle también del lado de las empresas, porque así como le comentaba que hemos recibido muchos comentarios de la audiencia y de los trabajadores desde que planteamos este tema, también hemos recibido comentarios de empresas, de empresarios, que entienden que la norma podría llegar, o una normativa en este sentido, a tener un efecto adverso sobre la inversión, sobre la futura creación de empleo, sobre la decisión de instalarse, abrir una industria, un negocio, un comercio, como usted decía, por parte de los particulares. ¿Cómo lo están manejando y evaluando sobre todo esto desde su cartera? Oficialmente, orgánicamente, al Ministerio no nos llegó ninguna inquietud de esa, y casi todos los días estamos con todas las cámaras empresariales, con empleadores. Hemos sí sentido algunas declaraciones de prensa, pero no lo hemos conversado personalmente con ellos. De todas formas, planteado eventualmente en este tiempo. Permítame, por favor, permítame, porque me hizo una pregunta, déjeme que yo le conteste. Entonces, al contrario de lo que usted manifiesta, de algunas preocupaciones que les trasladaron, es al contrario. Nosotros colocamos este tema porque se han ido muchas empresas. No es que con la norma que queremos colocar se van a ir las empresas. Las empresas se están yendo y no nos avisan y nos dejan el tendal de trabajadoras y trabajadores sin empleo. Entonces, capaz, vuelvo a decirles, si lo que está hablando es
a partir de alguna inquietud de algún empresario, es que puede ser una norma que el primero que la utilice sea el empresario si tiene alguna dificultad y que nosotros podamos evitar que cierre, que se funda o que se vaya. Y filosóficamente hablando, ministro, ahora, ¿por qué una empresa privada estaría obligada o debería estar obligada a notificarle al Estado de una decisión empresarial de cierre o de despidos? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque el Estado tendría que estar previamente notificado por una empresa privada. Si a ti te comunican esta tarde que estás despedida del trabajo, mañana ¿qué harías? O esta noche misma, ¿qué es lo que harías? Si no tienes trabajo, si no tienes un salario. Recurrir a tus derechos. Está bien, pero vamos a suponer el caso de que, a ver, a mí me despiden, ese espantoso nos ha pasado a todos, ¿no? A ver, un poquitito, si usted me está preguntando, si usted me pregunta, déjeme contestarle, que yo no tengo problema en contestarle, pero no puedo entrar en la casuística, qué puede pasar en el primer lugar o qué puede pasar en el otro. Hemos colocado simplemente... Bueno, compañero, sí, a ver, yo tengo que terminar la nota y quisiera por lo menos evacuarle la duda más grande. No es una casuística, una norma. Estamos hablando de una norma internacional. Usted dice que el mundo se equivocó. No creo que diga esto, ni que lo digan los empresarios. Hay una norma internacional, como todas, como el Convenio 87 de la necesidad de organizarse sindicalmente, como el 98 de la negociación colectiva, como las normas penales, como las normas judiciales. Como todas las normas, hay una norma internacional que nuestro país, parte de las Naciones Unidas, tiene que adecuarla a su país, a las características, a la idiosincrasia de nosotros mismos. Por lo tanto, la cláusula de preaviso es una obligación que nos permite tomar medidas y no que genere un impacto negativo en nuestra sociedad. Eso es muchísimo para muchos, es muchísimo. Yo no sé si usted sabe, si está en su conocimiento, que hay más de 100.000 trabajadoras y trabajadores tercerizados en el país. Y el trabajador que trabaja por una empresa tercerizada no le dan crédito en algunos lugares porque no es estable, no tiene garantía de alquiler porque no es estable, no tiene, o sea, lo que hay que hablar es cómo se dota de más derechos y no cómo quedan trabajadores de categoría A, trabajadores de categoría B o trabajadores de categoría C. Todos tenemos que tener el mismo derecho. Y es muy importante que si el Uruguay tiene normas, bueno, dígame. No, le decía, perdone ministro, pero que en estos casos que usted menciona en cuanto a los derechos de los trabajadores y que no existan diferenciaciones con los ejemplos que usted daba, estamos de acuerdo, pero ahí no estamos hablando de despidos. Yo lo que digo es, el Uruguay tiene determinados mecanismos. Usted decía, ¿usted qué haría si mañana la despiden? Bueno, en primer lugar, más allá del derecho que tiene la empresa o no, las causas que aboque para despedirme, pero también después tengo los mecanismos de si entiendo que no me están haciendo la liquidación correcta, si me están despidiendo por un motivo gremial. Digamos, tengo las vías, los trabajadores tenemos las vías para ir a reclamar. Tenemos Cinefob que nos ayuda a capacitarnos y reinsertarnos. Yo lo que capaz que le estoy pidiendo es un contexto más específico de esto que ustedes pretenden en cuanto a los despidos y conocer cómo van a ser los detalles desde el punto de vista que tiene el Ministerio para plantearlo para que vaya a la discusión parlamentaria. Bueno, muchas de esas cosas son las que están explicitando y muchas otras van a tener que ser de la elaboración que hagamos en el Ministerio. En ese momento saldremos a difundirlo. Muchas de estas cosas, algunas de las que tú preguntaste o que te hicieron llegar los oyentes, que no tengo respuesta, si no tengo respuesta no la puedo inventar. Estamos hablando de que detectamos un problema que origina a miles y miles de trabajadores, una situación muy angustiante en estos momentos del año, y que habría que buscar un mecanismo para tratar de o minimizarlo o evitar lo que así ocurra. Si ninguno tiene pensado violar las normas, no tendríamos que tener preocupación ninguna, porque sería una norma que quede ahí y que no se utilice. Ministro Juan Castillo, le agradezco mucho este contacto con FM Gente. Vamos a seguir charlando en la inauguración del Centro Regional. Ha sido más que amable. Con mucho gusto. Un gran abrazo. Bien, señores, era el ministro de Trabajo Juan Castillo, que está viniendo para Maldonado, como les decíamos al principio de la nota. Hoy se va
a llevar adelante la inauguración de este centro regional por parte del Ministerio. Ahí no solamente va a estar el ministro, sino que va a estar el Director Nacional de Empleo, Federico Ayala, el Director Nacional de Coordinación del Interior, Darío Mendiondo, y la Presidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo, Graciela Fernández. Esto va a suceder al mediodía, allí en la calle 18 de Julio, así que vamos a estar cubriendo también toda esta alternativa. Hacemos una pausa y regresamos aquí en la primera página de la revista. Los pasados minutos fueron una presentación de Supermercados El Clon, tan uruguayos como vos. En El Clon encontrás las mejores ofertas para